La situación es la siguiente. Llega el momento de recibir tu salario y el club no te paga. ¿Qué haces en ese caso? ¿Tienes que seguir yendo a entrenar? ¿Tienes que seguir cumpliendo con tu contrato? Me presento, soy Samuel Jurado, Managing Director de Civif Sport Consulting, y en este vídeo vengo a explicarte qué posibilidades tienes cuando el club no te abona tu salario. Por desgracia, los impagos de los salarios de los jugadores son mucho más habituales de lo que crees, hasta el punto de que FIFA tiene que recordar a los clubes que cumplan con las obligaciones de pagar esos salarios, como puedes ver en la siguiente imagen. Recientemente, la Asociación de Futbolistas Españoles, AFE, ha publicado un listado con los clubes de Segunda B y Tercera División que no han cumplido con sus obligaciones de pago a fecha 30 de junio y que por lo tanto pueden enfrentarse a un descenso administrativo. Entonces, ¿qué opciones tienes cuando el club no te abona el salario? Lo primero que tienes que ver es si recibes tu salario de forma mensual, como suele ser habitual en España, o de forma semanal, como suele ser habitual en Reino Unido. Nosotros vamos a hacer un análisis de cada uno para que puedas identificarte con cada caso concreto. El salario correspondiente a una semana de trabajo lo recibirás la semana siguiente. Si llegada esa fecha no recibes tu salario, puedes iniciar el siguiente procedimiento previsto en el artículo 12 del reglamento de FIFA. Este procedimiento dice que los primeros 30 días no puedes hacer absolutamente nada, por lo tanto tienes que esperar. Una vez transcurridos esos 30 días, puedes empezar a reclamar tu salario y lo haces enviando una carta al club para ponerlo en mora. Es decir, que en esa carta le vas a decir que te deben unas cantidades y le otorgas un plazo de 10 días para que cumpla con sus obligaciones. Si transcurridos esos 10 días tampoco te abona el salario, entonces se te abre la posibilidad para que puedas demandar al club. Este procedimiento lo deberás repetir en principio con cada semana que no recibas tu salario. El problema que se plantea aquí es que evidentemente no puedes permitirte el lujo de estar reclamando tu salario todas las semanas hasta que finalice la temporada. Entonces, para evitar esas situaciones, FIFA ha previsto un segundo mecanismo en el artículo 14, donde dice que si acumulas 9 semanas sin cobrar, se abre la posibilidad a rescindir tu contrato. Es decir, en este caso, después de esas 9 semanas, le enviarás una carta al club en la que le comentarás que tiene una deuda contigo y que deberá abonarte esos salarios, y le otorgarás un plazo de 15 días. Si transcurrido esos 15 días el club sigue sin abonarte tu salario, entonces podrás rescindir tu contrato con justa causa. ¿Y qué sucede en aquellos casos en los que recibes tu salario de forma mensual? El procedimiento es muy similar, pero los trámites son mucho más sencillos. Son mucho más sencillos por la siguiente razón. Como hemos dicho, una vez que no recibes tu salario, tienes que esperar 30 días en los que no puedes hacer nada. Lo que sucede aquí es que tras esos 30 días se une con el siguiente pago del siguiente mes. Y por lo tanto, ya son 2 meses los que no recibes tu salario. En ese supuesto, FIFA te permite que te saltes el mecanismo del artículo 12 y que acudas directamente al mecanismo del artículo 14. Es decir, se le enviará una carta al club para notificarle que está incumpliendo el contrato, que tiene que abonarte las cantidades y se le otorgará un plazo de 15 días. Si no cumple con la obligación de pagarte el salario, entonces podrás rescindir tu contrato con justa causa y no volver a pertenecer a la disciplina de ese club. Suele ser habitual, aunque cada vez menos, que los clubes quieran incluir una cláusula en el contrato en el que se reserven el derecho a poder pagar el salario más tarde. Por ejemplo, si el club no paga el salario cuando corresponde, aún tendrá X meses, X semanas para seguir abonando ese salario. Esta cláusula se conoce como periodo de gracia y FIFA en su artículo 18 ya las tiene prohibidas de manera expresa. ¿Esto qué quiere decir? Que si has firmado un contrato donde se incluye esta cláusula, no tienes que tenerla en cuenta y puedes demandar al club, porque llegado el momento, FIFA leerá el contrato sin tener en cuenta ese tipo de cláusula. Ahora bien, establece una salvedad. Si el convenio colectivo de tu país reconoce esa cláusula, entonces sí tendrá validez. Por tanto, a la pregunta con la que iniciábamos este vídeo sobre qué posibilidades tiene cuando el club no te abona tu salario, la respuesta es la posibilidad de iniciar un procedimiento que puede finalizar con la rescisión de tu contrato con justa causa. Es decir,
sin que tenga ningún tipo de consecuencia. Ahora bien, ese procedimiento tiene una duración de entre 75 y 80 días y durante esos casi 3 meses estás obligado a cumplir con tu contrato. Por lo tanto, tendrás que entrenar, jugar y hacer todo lo que ellos te pidan. Como habéis podido comprobar, el proceso es bastante largo y tedioso, por lo que mi recomendación es que te asesores y tengas a una persona a tu lado que se ocupe profesionalmente de resolver este asunto. Principalmente por 2 razones. La primera, para evitar errores, y la segunda, para que puedas ocuparte de tus obligaciones como deportista. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo.